Aquí. Listo. This meeting is being recorded. Perfecto. Pues aquí estoy con Alejandro Aldana Selshop, todo un experto de hace muchos años en la educación informal. Pero la primera pregunta que yo te quisiera hacer, Alejandro, es ¿cómo defines tú educación informal? ¿Qué es eso? ¿Qué es para ti? Bueno, es importante el concepto, ¿no? Porque de ahí se va a fundamentar toda la praxis. Yo veo la educación informal, primero, que no está bajo una institución, o sea, que no está bajo una institución determinada. Segundo, que no está bajo la férula del gobierno y por lo tanto, de esa manera nos evitamos todos los contenidos que la Secretaría de Educación Pública elabora. Y desde mi perspectiva es que la educación es siempre un discurso ideológico. Entonces, la formalidad que le da la Secretaría de Educación Pública en México es una forma de control y dos, es una forma de repetir discursos o discursividades que le interesan precisamente a ese gobierno. Entonces, la no formalidad nos da la posibilidad de salir de eso, ¿no? De poder generar nosotros nuestros propios contenidos y nuestro propio abordaje de esos contenidos, que cuando uno está bajo la formalidad del Estado, los mecanismos de control son fuertísimos, ¿no? Tendrías que tú quizás hacer una investigación de cómo controlan a un maestro de aula, entrevistar a un maestro de aula para ver cómo hay un control de los contenidos, el libro de texto gratuito está dirigido, etcétera. Y entonces la posibilidad de la no formalidad es precisamente salirnos de ese discurso ideológico y replantear uno nuevo. O sea, no quiere decir que la formalidad, desde mi punto de vista, no tenga un planteamiento ideológico. Lo tiene, pero yo soy el que le da el contenido ideológico, ¿no? No, yo como instructor no recibo un contenido elaborado que yo tengo que replicar. Entonces, el guía de por ejemplo, un taller de filosofía, un taller de literatura, no es un mero replicador de lo que ha formulado una institución como la SEP. Por otro lado, las escuelas particulares que podrían hablar de una no formalidad, aunque lo tienen en absoluto, la escuela particular no formula contenidos independientes o autónomos. La escuela particular recibe los contenidos de la SEP. ¿Por qué? Porque la escuela particular está incorporada a la SEP. Entonces recibe de alguna manera, o no de alguna manera, recibe directamente los contenidos de la SEP. Hay escuelas, por ejemplo, acá en San Cristóbal, que se han querido hacer independientemente de la SEP, como Waldorf, algunas escuelas que tienen un sustento en Montessori. El problema que han tenido es que cuando esos alumnos quieren ingresar a la formalidad, tienen muchos problemas, ¿no? O sea, puede ser que un niño se pase toda la primaria en una escuela no formal. Aparentemente existe un examen que le da la posibilidad al niño de pasar ese examen y entrar a la secundaria. El problema es que te ponen muchísimas trabas, es decir, que el sistema busca la presión para que la experiencia sea muy mala y entonces otras personas, como partiendo de la ejemplificariedad, no entren a un sistema que esté fuera de la formalidad. Es una forma de control, yo lo veo así. Entonces, Oye, así entendería lo no formal. así no entenderías lo no formal. Oye, ¿y ya has más o menos pues planteado algunos beneficios
en cuanto, por ejemplo, cuando tú eres el guía y no eres un replicador de los contenidos. ¿Podrías expandir en esa cuestión de beneficios para el educador y el estudiante y los estudiantes en estos modelos de educación informal? Claro, la elaboración de los contenidos no es unidireccional. Ujú. En el caso de la formal, es totalmente unidireccional porque el contenido no viene ni del guía, o sea, viene de una institución separada del guía. Entonces, lo que pasa ahí es que los contenidos se elaboran desde una matriz ideológica con una aplicación homogénea. Entonces, se trata de homogenizar. Le tratan de enseñar lo mismo a un niño de una comunidad indígena, pensemos de Chamula, que habla su lengua indígena, que probablemente no conoce la ciudad, no ha viajado a San Cristóbal, que es la ciudad más cercana. Es un niño que habla poco español, poco castellano, tiene condiciones de vida muy propias, es decir, la pobreza, la exclusión cultural, la exclusión lingüística. Ujú. Y entonces, si yo llego con un contenido homogenizado, que es lo mismo que le van a enseñar al niño de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Un niño que habla castellano, que es clase media acomodada, que tiene otros recursos para su propia educación, tiene bibliotecas cercanas, gratuitas, no tiene el problema de la pobreza. Entonces, los contenidos no pueden ser los mismos, creo yo. Pero en este fin de la homogenización, el niño que está en la comunidad indígena queda vulnerado totalmente. Vulnerado totalmente porque no se ha considerado su contexto para la elaboración de los contenidos. A partir de ahí ya hay una desigualdad, ya la relación es asimétrica, en donde el niño de la ciudad es beneficiado, es alguien que es beneficiado por el contenido y por eso vamos a ver toda una red social de desigualdades, ¿no? Probablemente el niño indígena pues no terminará una carrera, se integrará a un mercado laboral como mano de obra barata, etcétera, 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 etcétera. Sí, Ujú. esa es una gran desventaja. Ujú. Y como ventaja es precisamente que el guía, que tiene una matriz de contenidos, pero que contempla todas las particularidades del grupo, ¿no? El grupo no formal, tú como guía haces un análisis de cómo está constituido el grupo. Yo siempre he procurado tener grupos muy asimétricos, ¿no? Ujú. Siempre he tenido a escritores o educandos que son muy pobres, muy pobres, son indígenas y generalmente no les cobro los talleres, ¿no? No se cobra. eh, y los acomodados, los clase media acomodada, a ellos sí les cobro, ¿no? Un poco el sentido es que ellos becan a los otros, ¿no? Claro, claro. Sí, y tener grupos muy ricos, ¿no? Que digamos que tengan estas diferencias, nos permite ser mucho más rico los contenidos. Entonces, tú como guía haces un estudio de cómo está compuesto el grupo y a partir de esas necesidades vas conduciendo los contenidos, los ejemplos, cómo lo puedo aplicar a la vida, por ejemplo, en el caso de la filosofía, pero yo ya tengo una lectura de cuál puede ser la vida de cada uno de los estudiantes. Entonces, eso me permite incidir más en las vidas, ¿sí? Ujú. Ujú. Eh, ¿No? Otra cuestión es que la educación formal nos ha formado en la lógica de los exámenes. Mm. La formación del examen es un medidor del avance
educativo. Desde el diseño del examen no está dirigido para el conocimiento, es decir, el educando lo que está preocupado es aprender lo necesario para pasar un examen. Claro. Y en la no formal, el educando no se preocupa por hacer exámenes, ni siquiera pasa por su cabeza, y está preocupado por aprender porque va a haber una incidencia en su vida, porque lo que vaya a aprender le va a servir para vivir. Es decir, es una educación para la vida, es una filosofía para la vida, es una literatura para la vida. No tendría ningún sentido aprender elementos o contenidos que no van a incidir en la vida. Y esa también es otra gran diferencia entre la educación formal y no formal. La no formal, desde donde yo lo veo, es que es una educación que busca la liberación del individuo. Mientras que la otra busca la alienación del individuo, la enajenación del individuo. Eso sería grandes rasgos, podría seguir. Sí, claro. Lo que veo es que lo que tú dices es que además esa liberación del individuo debe de ser congruente a lo que es esa persona, ¿no? Entonces estamos hablando como de liberaciones, ya dependiendo cuál sea tu posición, cuál sea tu trayectoria, eso va a tener un cariz diferente, ¿no? Y tú como el educador vas a tener esa imaginación expansiva, ¿no? Para proveer a tus estudiantes de ese impacto en su vida, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, me ha tocado ver muchas cosas, ¿no? Me ha tocado, no sé, ver, por ejemplo, un lacandón que llegaba a los talleres y que era el policía, digamos, el policía ahí de su zona. De su zona. Pero estaba interesado en escribir cuentos. Entonces ahí, si yo no entiendo cuál es la condición de un lacandón, cuál es su sociabilidad y su cultura, que no es lo mismo que un tenejapaneco, que un chamula o que un celtal, si yo no hago esa diferenciación, me voy a perder, ¿no? Porque la vida social del lacandón es muy diferente a la de un celtal, por ejemplo, ¿no? O de un mestizo que vive en la ciudad. Sí, un mestizo que vive en la ciudad tiene otras necesidades, su mundo está construido desde otra base, y entonces lo que se busca es de que el contenido que yo estoy dando tenga que impactar en todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí es bien efectivos. Claro, claro. Oye, Alejandro, y otra cosa que me interesa mucho saber es, dentro de toda tu experiencia, ¿cuáles han sido tus principales retos? Y también esos que tú puedas identificar de manera individual en conexión a la educación informal en mayor. O sea, hemos hablado de excelentes ventajas, pero ¿qué es lo que hace a esto difícil o qué has encontrado tú como obstáculos? Quizá uno de los primeros retos es hacer entender a la sociedad que la educación formal es tan importante como la formal. Es decir, nos han formado para pensar que la verdad está en las escuelas y en las universidades, en la formalidad. Entonces la gente al principio no cree que un taller literario, un taller de filosofía o de sociología o de análisis político, etcétera, le pueda dar algo. ¿Por qué? Porque está fuera de lo formal, no tiene prestigio, ¿sí? El prestigio lo tiene la formalidad por formación, ¿sí? La misma educación formal se encarga de reproducir el discurso de que la verdad está en la universidad. Entonces, entramos al juego de los doctorados y etcétera, 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 en donde yo necesito tener un doctorado de la universidad más prestigiosa para que yo me prestigie como académico. Entonces, yo agrego a mi ser el prestigio de una institución,
Es decir, lo que me sostiene es el prestigio de esa institución, no yo. Ah, Entonces es probable que yo sea un muy mal profesor, muy mal, pero como vengo de la gran universidad, sí, claro. tengo el prestigio de la universidad Ujú, y eso modifica mi manera de ver. claro, Digamos, los alumnos, los que van a recibir la clase, etcétera, pues van muy entusiasmados porque su profesor es un doctor que viene de la gran universidad, etcétera, etcétera. En la no formalidad no es tan importante los grados que pueda tener el guía. O sea, puede ser un guía autodidacta, pero muy bueno, ¿sí? ujú, Es decir, el guía está obligado a ser muy, 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 muy bueno, ¿sí? Tiene que ser alguien que se prepare constantemente, que, que, que dé una educación de calidad, aunque no tenga esos elementos. Ahora, cabe decir, en mi caso, yo he procurado estudiar, digamos, de manera autodidacta muchísimo, ujú, pero he reforzado esos conocimientos con una formación universitaria eh, que me ampare, ¿no? Que me ampare para mí mismo, claro, como yo tengo una maestría, estoy terminando un doctorado y acabo de empezar una nueva maestría. Este, Pero eso nunca lo pones o sea, tú no te anuncias como el doctor, ¿no? Tú te anuncias sí, no, como una persona que da un taller, ¿sí? Porque precisamente estamos en la no formalidad, estamos luchando contra la los cargos nobiliarios que da la academia, ¿sí? Entonces, tú llegas como un individuo más que comparte con los demás, claro, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera rompe la estructura mm, eh, sólida, pero que forma también una valla, una barrera entre el educando y el educador. Cuando el educando ve que el educador es igual que él, se va a abrir la posibilidad del diálogo, porque ya no está la relación autoritaria, ¿sí? Pero sí es un problema, es decir, lo primero que la gran mayoría de personas preguntan es, ¿qué grado de estudios tiene el que va a impartir el taller? claro, cierto. Otro es si el taller está avalado por por alguna institución educativa, la SEP, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando tú dices no, grado de estudios, a mí me preguntan, yo digo, ciudadano del mundo normalito, y nunca digo que doctorado y maestrías, ¿no? Yo Ujú, digo, un ciudadano más, si te interesa, y si no, pues lo siento mucho. Este, no tenemos ningún diploma que esté avalado por la SEP, y eso hace de entrada que muchos no entren a los talleres, a todos estos ejercicios, ¿no? Pero a mí me sirve porque también voy pensando que esas personas van buscando un cartón, van buscando ese reconocimiento en un cartón y no realmente una formación. Y entonces, de entrada, para mí es muy importante porque es un primer filtro que me permite quedarme con 3, con 4, pero que sí tienen la necesidad de la transformación, de la liberación, de formarse más allá de la academia, más allá de la formalidad. Y ujú, entonces ahí sí ya puedes trabajar muy bien, porque la necesidad del educando es la misma que tú, ¿no? Porque hay que entender también que el guía se va liberando a sí mismo mediante el intercambio con los demás, claro, ¿sí? Eh, es decir, que el guía también está haciendo un ejercicio de liberación, no nada más los educandos. Pero esa es quizá la primera gran dificultad que las personas no logran comprender del todo, que lo que se busca en realidad es la formación
y no reconocimientos académicos. Y eso lo tienen todas las escuelas de Montessori, que no están adheridas a la SEP, Waldorf, que no está adherida a la SEP, y otros modelos. Entonces, si tú ves sus grupos de aula, son de 5 alumnos, de 6, ¿sí? Es decir, que la educación formal acapara la población de estudiantes, pero la no formalidad tiene la gran ventaja de ser pocos, pero que ya van con una intencionalidad, y eso hace que los cambios sean magistrales, ¿no? Oye, Alejandro, y si tuvieras que caracterizar como un personaje conceptual, digamos, al educador informal, el educador informal ideal, ¿qué virtudes, qué características debería de tener? Ya has hablado de varias, pero... Bueno, primero la preparación. Tiene que ser alguien que esté muy preparado, que tiene que estar, si entiende realmente su ejercicio, su praxis, va a comprender que tiene que estar muy preparado, porque de eso depende su fuerza. Él no depende de una institución gigantesca, etcétera, etcétera. No, su fuerza depende de su preparación. Eso le va a dar cierta visibilidad social y va a permitir que otras personas se acerquen a la no formalidad. Entonces, es necesario, por un lado, que tenga mucha preparación, que maneje muy bien los temas. Segundo, es que debe tener una base conceptual importante, es decir, debe saber qué está haciendo, ¿no? Debe saber la naturaleza de su praxis, es decir, como un autoconocimiento de la praxis. Es decir, para que no sea un reproductor inconsciente del ejercicio, porque de repente aparecen muchos guías que quieren, por ejemplo, adherirse al modelo de Paulo Freire, y en realidad cuando tú ves su ejercicio real, en realidad están repitiendo una discursividad formal. Claro. Y hacen unas ensaladas conceptuales donde revuelven todo, y realmente pues no se logra nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no han logrado entender la praxis. En ese sentido, el guía debe tener no solo mucho conocimiento, conocer de lo que está hablando, sino conocer lo que está haciendo. El concepto de para qué educar tiene que estar muy claro, ¿no? Quizá un maestro formal no tiene claro para qué educa. Es su chamba. Tú puedes hacer, es mi trabajo porque me pagan, porque aquí me tocó venir a dar clases, ¿sí? Pero el no formal, no, el no formal va al lugar, no porque lo mandaron, no porque ahí le tocó, no porque le paguen, sino que va por una intencionalidad. Entonces, eso también es una característica del guía del no formal, que se acerca a los espacios que le interesan, ¿sí? Se acerca por una intencionalidad, no porque es enviado por una institución. Eso facilita mucho porque el guía va realmente por liberar a los, por contribuir a la liberación del estudiante. Entonces, la motivación está dada todos los días. Nunca va de manera mecánica. Sabe que una hora de taller es fundamental para el educando y para él. Entonces, tiene que aprovecharlo al máximo. Tiene que aprovecharlo al máximo y dar todos los contenidos. En cambio, el maestro formal no pasa nada, ¿sí? Con que el estudiante pueda repetir de memoria las tablas de multiplicar, es feliz, ¿sí? Y se acabó la bronca, ¿no? Y por eso viene también la alteración de las calificaciones, ¿no? O sea, la misma SEP impulsa la alteración porque ellos tienen que entregar a la OCDE
tienen que entregar información, datos que digan que sí están aprendiendo sus estudiantes, aunque ese aprendizaje sea puramente de memoria, ¿no? Es algo que no vas a encontrar en la formalidad. Por ejemplo, la memorización no tiene nada que ver en la. ¿Qué se va a? Un guía debe tener mucho poder de empatía Ujú. con los muchachos, con los estudiantes. Debe tener un análisis del grupo permanente, todos los días hace un análisis. Tiene que observar el desarrollo de cada uno de ellos. O sea, no se debe perder en el grupo. Debe también pensar en el individuo, que el individuo vaya avanzando en sus ritmos, porque no caminan en la misma velocidad todos. Y el guía tiene que entender que cada uno tiene un ritmo, cada uno tiene su tiempo y hay que respetar esos tiempos, ¿sí? O sea, tener esa paciencia como guía es importante. Pero como no hay exámenes, como no hay pruebas, no estás obligado a que todos caminen al mismo ritmo, cosa que sí pasa en la formalidad. En la formalidad tú tienes que entregar a un determinado tiempo resultados De todos. cuantificables de todos. Y si todos salen reprobados, tú corres el riesgo como profesor de perder el trabajo. Entonces, Todos sacan 10 también, ¿verdad? Porque también. ponen los dieces. Sí, claro, a mí me ha tocado que ponen los dieces. Ponen los dieces porque el 10 es necesario dentro del aula. Es decir, por lo menos uno tiene que sacar puros dieces, porque uno tiene que poner el ejemplo de que sí soy un buen profesor. Claro. Entonces, en la no formalidad no existe absolutamente nada de eso. Y el guía, pues, debe tener esa paciencia, debe conocer el grupo, debe saber qué está haciendo, tener conciencia de su praxis. Y entonces, tener la habilidad. Yo agrego siempre un modelo, un dato que es el humor, que creo que es una herramienta muy importante, ¿no? Es una herramienta que, o sea, lo lúdico sí abre la posibilidad de que tú aprendas de manera más profunda, ¿sí? Claro. Pero entiendo que no a todos se les da el humor, entonces también ahí hay que comprender a los guías, ¿no? Hay guías que aunque quieran hacer humor es muy difícil, entonces eh, em, yo creo que hasta se podrían llevar cursos, ¿no? De cómo tener elementos lúdicos para que uno desarrolle esas habilidades del elemento lúdico que finalmente te va a servir como una herramienta bien importante dentro del aula. Bueno, en el caso de nosotros no tenemos aulas, ¿no? Sí, no, Nosotros, los cafés son. nosotros son cafés, son donde sea, donde hay una mesa y hay sillas, pues ya hicimos una escuela, ¿no? Muchas veces ni necesitamos el pizarrón, etcétera, etcétera, etcétera. A veces me ha tocado dar clases en el campo, en los maizales, debajo de árboles, cerca de ríos, cerca de cuevas. Y eso también ayuda muchísimo para que el educando pueda aprender, se reconoce en su espacialidad, etcétera, etcétera. Y eso facilita mucho la educación, ¿no? Cuando el estudiante llega a una espacialidad que le es ajena, pues de entrada se tiene que, pues a ti te pasó, ¿no? Se tiene que primero que acostumbrar, si es que llega a acostumbrarse a esa espacialidad ajena, un idioma que no maneja, etcétera, una idiosincrasia que tampoco es la suya. Todo eso está en contra para que tú no seas un buen estudiante. Claro. Eso le pasa a un niño de Tenejapa, a un niño de Chamula, a un niño de Chalchihuitán, que llega a la ciudad y en el caso de él llega en condiciones de pobreza profunda. Entonces, no, él llega para ser un mozo en una casa donde duerme en un cuartito que ni siquiera está limpio. Es decir, está muy mal, pues. Y todavía tiene en contra la espacialidad ajena,
el lenguaje ajeno, los elementos culturales ajenos, que no tiene con quién platicar, no tiene con quién disertar, porque para empezar no está preparado para eso. Entonces, todo está dado para que deserte de la escuela. Va a desertar, tarde o temprano. En la normalidad, el círculo de estudios se convierte en enemigos, ya no son compañeros de escolares, con discípulos, sino que se vuelven amigos, ¿no? Sí, claro. Es desde la no formalidad y la que se establece en la formalidad. Oye, Alejandro, y para concluir la entrevista, tú has hablado, pues nos has presentado toda una perspectiva histórica, individual y demás de lo que implica la educación informal. Yo quisiera saber a ti, Alejandro Aldana Selshop, ¿qué es lo que has hablado, por ejemplo, que el educador se libera en este proceso, ¿no? Yo quisiera terminar la entrevista con saber qué es lo que a ti te motiva, más allá de esto de la liberación, que nos hablaras un poquito sobre tu propia perspectiva, tu propia trayectoria, qué te motiva o cuál es tu esperanza de dedicarle tanto tiempo de tu vida, tu pasión, tu energía a la educación informal. Bueno, yo hay que decir que en primer momento es la liberación de los educandos y la liberación personal. Y también formar un mundo, un mejor mundo, pues, formar un mundo más justo, más equitativo, en donde las personas puedan tener mejores formas de diálogo social. Es decir, un poco como lo que creían los griegos, ¿no? Si recordamos para Platón, el fundamento del ser y del mundo es el bien, ¿sí? Y Aristóteles nos va a decir que al final de la cadena de la existencia está el bien. Y ese bien, en términos ontológicos, ese bien tiene un poder de atracción sobre los humanos y el humano tiende a caminar hacia el bien. Sé que después va a venir Tomás Hobbes y va a decir todo lo contrario, y va a venir Juan Jacobo Rousseau y va a decir todo lo contrario cuando llegamos a la sociedad, pero prefiero pensarlo en términos griegos, ¿no? Que una sociedad, en la medida que tenga ciudadanos que caminen por el bien, tendremos una mejor sociedad. Vamos a tener, y lo va a retomar la escolástica, que eso nos puede sacar mucho de onda, pero, por ejemplo, San Agustín y ya en el siglo XIII, Santo Tomás, va a decir que el Estado existe por una necesidad del bien común. Esa es su justificación de la existencia del Estado. Entonces, si el Estado no procura el bien común, el Estado está desnaturalizado. Está buscando otra cosa. ¿Qué es lo que hacen, no? O sea, ¿qué es el Estado mexicano, pero de cualquier otro país? Es una desnaturalización del Estado original. Entonces, desde la no formalidad, al tratar de formar a ciudadanos conscientes, que caminen por el bien, que tengan elementos éticos para la revaloración de su vida y que puedan entender que su vida no tiene sentido si no está en términos sociales. Es decir, que el individuo no puede existir si no vive en sociedad. El individuo se va a forjar como ser humano en la sociedad. Y si la sociedad está enferma, él inconscientemente, aunque no se dé cuenta, va a estar enfermo, porque Claro. la sociedad en la que está insertado está enferma. Los talleres pueden servirnos para eso, primero para darnos cuenta que la sociedad en la que estoy inserto es una sociedad enferma y por lo tanto yo estoy enfermo. Entonces tengo que buscar la liberación de mi enfermedad, primero conociendo la sociedad en la que estoy y para después dar un paso atrás y alejarme de los elementos que me pueden enfermar más. Alguien me dice, pero no nos podemos salir de esa sociedad. No, no nos podemos salir. Pero tenemos que comprender que hay una escala de matices altísimo entre el que no está enfermo
que el que está profundamente enfermo. En medio hay muchos matices. Claro. Todo lo que vamos a buscar es cuál matiz quiero yo para mi vida. O sea, qué tan cercano a la enfermedad quiero estar o qué tan lejano a la enfermedad. Finalmente estoy enfermo, ¿sí? No me voy a poder liberar de la enfermedad si no se cura la sociedad en la que estoy inserto. Ortega y Gasset dice, yo soy yo y mi circunstancia, y si no me salvo yo, no salvo a mi circunstancia, ¿sí? Que esa es la parte que no dicen, ¿verdad? Nada más dicen, yo soy yo y mi circunstancia, hasta ahí se acaba la cita, porque no les conviene lo que sigue. Claro, si no se salva la circunstancia, no me salvo yo, Sí, por ¿sí? supuesto. Entonces, creo que también eso da la formalidad. Digo, perdón, la informalidad. La informalidad. La informalidad. La formalidad nos mete al mundo de la enfermedad Nos social. convence, ¿no? Nos convence de Nos la convence y ilusión. nos aliena. Yo estoy alienado y entonces estoy totalmente involucrado en esa sociedad enferma. Sufro la enfermedad, sufro el dolor, Sí, por supuesto. la angustia de Heidegger, la angustia de Junger, el dolor que nos habla Junger, pero lo padezco, pero no lo entiendo. Y ese es el problema. Padezco la enfermedad porque se materializa en mi ser, pero no comprendo por qué estoy enfermo. Ese es el problema. Y nunca lo vamos a descubrir en un aula formal. Pues Alejandro, la verdad ha sido un gusto platicar contigo de esos temas. Es verdaderamente importante. Concuerdo contigo en la cuestión de las enfermedades sociales, enfermedades históricas y cómo la educación informal, pues siempre está la esperanza, ¿no? Esa esperanza de que eso permita que al final del día, como digamos que yo pienso que los movimientos políticos tienen una similitud a los movimientos revolucionarios, a cómo se forman las sinapsis en nuestro cerebro, ¿no? Tú al influenciar a unos 2, 3, 5 estudiantes, ellos empiezan a hablar con otras personas y ¡boom! Y así empieza, ¿no? Entonces creo que es muy poderoso todo lo que nos planteas, Alejandro Aldana Selshop, quien tiene toda una trayectoria, pero como dice él, es un ciudadano más, con muchos años trabajando en esta educación informal. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos.